aquí no estaríamos incursos dentro de una organización criminal, ¿no? Para ampliar este tema, estamos en la comunicación con el abogado penalista Andy Carrión. Doctor Carrión, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Doctor Carrión, ¿encuentra usted la justificación también coincide con la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de que finalmente Nicanor Boluarte no pudo demostrar el arraigo laboral, el arraigo económico o que vaya a someterse a la justicia y sobre todo el arraigo domiciliario que el juez Carhuancho ha considerado no validarlo por cuanto el domicilio que Nicanor Boluarte terminó presentando como su arraigo domiciliario habría sido usado justamente para que cometa los actos delictivos bajo investigación en estos momentos? Existen aspectos positivos y negativos, Pedro, de la resolución emitida por el juez Concepción Carhuancho. En el fondo, si se debió imponer una prisión preventiva, yo creo que sí es positiva la decisión, en atención, pero no necesariamente a que no tenga los arraigos, sino más bien, creo yo, a los actos eventuales obstruccionistas que se habrían desplegado durante la investigación, como por ejemplo, y esto lo señala el propio juez en su resolución, tener una amplia influencia en la desactivación del equipo especial policial de apoyo a la EFICOP, por ejemplo, los contactos que ha tenido con algunos testigos u otros coimputados para que desaparezcan algunas conversaciones o pruebas imputacionales. Yo creo que en tanto eso se sustente, y así como lo ha hecho el juez, es positiva la decisión. Sin embargo, yo creo que hay otros aspectos negativos, ¿no? Como por ejemplo la excesiva duración de las audiencias de las prisiones preventivas, que ha tenido una duración de casi 4 meses, Pedro. Y si estamos hablando de una medida cautelar, es decir, una medida provisional, en la que no se decide la inocencia o culpabilidad de las personas, sino de someterlas a la investigación, como por ejemplo impedir que se fuguen o impedir que obstruyan a la justicia, pues los 4 meses me parece a mí excesivo. Y el hecho de que ahora mismo no se encuentre Nicanor Boluarte ubicable, pues también aporta la excesiva duración de las audiencias, porque de lo que se trata en una medida de prisión preventiva, Pedro, es de reaccionar de manera inmediata, precisamente para impedir que se despliegue la fuga o eventualmente la obstrucción a la justicia. Esto ya casi parecía un juicio oral per se, pero estamos hablando aún de una audiencia de prisión preventiva, que es una etapa que lo único que va a hacer es ampliar el tiempo, el periodo de la Fiscalía para que pueda investigar por presunta organización criminal. La defensa de los implicados, de los que ahora tendrían que cumplir prisión preventiva, ¿pueden revocar fácilmente esa decisión? Bueno, recordemos de que estamos frente a un juez que usualmente suele acoger los pedidos de la Fiscalía cuando se tratan de prisiones preventivas o detenciones preliminares, y estas en muchas ocasiones suelen también ser revertidas por una instancia superior. El caso de Agustín Lozano es una buena muestra de ello, porque es este mismo juez, Concepción Carhuancho, quien asumió la detención preliminar, pero ya fue revocada por una sala. Y este también podría seguir el mismo destino, más aún si es el mismo juez quien ahora ha dictado la prisión preventiva. Pero hay un aspecto también importante de fondo, y tú lo acabas de señalar también, Pedro, no estamos frente a un juicio. Estamos frente a una medida urgente que se debe de abordar por parte del juez de cara a impedir la sustracción o la obstrucción a la justicia. Y eso yo creo que habla más bien en contra del propio juez y deslegitima este tipo de decisiones. Sin embargo, también hay otro tema a resaltar, y es el concepto propio de organización criminal, Pedro. Porque el juez Concepción Carhuancho ha inaplicado esa norma, la 32.108, es la norma que el Congreso de la República modificó el concepto de organización criminal. Él señaló, en este caso no es aplicable esa reforma normativa del Congreso, y se metió a temas, diría yo, más políticos, ¿no? Del por qué los congresistas han tomado esta decisión, etcétera, que no debió abordar el juez, sino simplemente inaplicarla y que sea la instancia superior quien decida si es que esta norma puede aplicarse al caso en concreto. Pero ahora tenemos una dicotomía, Pedro, porque en el caso de Agustín Lozano y de la Federación Peruana de Fútbol, la sala sí ha aplicado en ese caso esta nueva norma de organización criminal. Y en el caso de Concepción Carhuancho, más bien la inaplica. Y tenemos por otro lado a la Corte Suprema,
que en el caso de Eludir Orellana y otros tuvo que absolver, imagínate, la Corte Suprema tuvo que absolver a Eludir Orellana y otros por el delito de asociación ilícita vinculada a organización criminal, porque ellos mismos señalaron que no les quedaba otra opción más que aplicar la norma emitida por el Congreso. Entonces, el día de hoy existen variopintas decisiones que veamos en algún momento pueden uniformizarse. Claro, se conoció, por ejemplo, que Carvancho terminó rechazando aplicar esta norma que modifica el marco de la ley de crimen organizado, porque él sostuvo que la norma fue modificada en varias ocasiones antes de su promulgación y carece de una justificación clara para los cambios realizados. Entonces, bajo esa interpretación, la decisión de Carvancho se vuelve cada vez más débil, porque si hacemos la comparación, la defensa podría tomar el caso de Agustín Lozano, que terminó finalmente el sistema judicial revocando la medida de detención preliminar. Claro, detención preliminar, en el caso Lozano. No estamos hablando de prisión preventiva, que podría ser también otro escenario similar. Pero si se aplica la norma para aquí y no para allá, ¿eso no lo vuelve débil, en este caso particular sobre Nicanor Boluarte? Y no solamente la sala, Pedro, en el caso de Agustín Lozano, sino la Corte Suprema, la sala penal permanente que dirige el juez César San Martín, ya aplicó esta norma del Congreso en el caso de Eludir Orellana. Entonces, tú tienes razón cuando hablas de una debilidad respecto a la postura que ha tomado este juez, porque la decisión que tome el juez siempre va a ser evaluada por una instancia superior que ya asumió la nueva ley y en el efecto puede también ser asumida por la Corte Suprema, quien ya asumió esta ley. Entonces, yo creo que eso debilita de alguna manera la decisión que ha tomado el juez Concepción Carguancho y sobre todo, Pedro, y esto es lo más criticable de la decisión, que se entromete a analizar aspectos políticos, ¿no? Que la norma fue emitida con nombre propio, nombra a los congresistas, qué motivaciones habrían tenido, y ese análisis, Pedro, no le corresponde a un juez. Exitosa. Y yo creo que da cabida más bien a que muchos que han sido críticos con Concepción Carguancho tomen más bien esta postura para arreciar sus críticas contra el juez. Y yo creo que él lo está permitiendo a raíz de incorporar argumentos políticos en una decisión que debe ser eminentemente jurídica. Exactamente, y más cuando termina intentando dar una justificación del por qué no aplicar la norma, cuando él tendría que evaluar si la misma tendría que ceñirse a los investigados bajo la condición que están en estos momentos enfrentando, si es que es una organización criminal o no. ¿Y qué es lo que dice esa ley al respecto, doctor Carrión? La forma como habría operado Nicanor Boluarte con los otros implicados se ciñe a lo que dice esta ley 32108, que sería una organización criminal. Yo creo, Pedro, que incluso con la ley primigenia, que es la 30.077, la ley que originariamente reguló los alcances de la organización criminal, aquí no estaríamos incursos dentro de una organización criminal, ¿no? Y la Convención de Palermo, los propios alcances de la Convención de Palermo han sido desarrolladas en esta última reforma. Claro, hay conflicto de intereses, uno puede criticar al Congreso, no es el mejor momento, muchos de los congresistas están investigados por organización criminal, como lo dijo el juez, puede ser una norma con nombre propio, pero el problema es de que la judicatura se debe a la predicción de las decisiones, tiene que haber uniformidad. Todos merecen un trato igualitario ante la ley. Y tú lo señalaste, ¿cómo es posible que en un caso se aplique, en otro no? Y eso va a tener que uniformizarse. Tú preguntaste, Pedro, ¿cuáles son los alcances de esta ley 32.108? Y es que propone una aplicación más rigurosa de la ley de organización criminal. Por ejemplo, la repartición de roles, debe tener una finalidad económica, que debe haber una alta sofisticación, permanencia en la comisión de los delitos, una finalidad estrictamente ilícita, ¿verdad? Y todo ello naturalmente no se aplicaría al caso de los Guayquis en la sombra, porque ellos tuvieron más bien una finalidad, como dijo el propio juez, política, ¿no? De nombrar prefectos y subprefectos de cara a tomar el poder. Entonces eso no es una finalidad política. Claro, y doctor Carrión, justamente a ello voy, que esta norma, la 32108, también precisa que tiene que haber una estructura de beneficio económico, que persiga un beneficio económico. ¿Cuál sería el beneficio económico que esta presunta organización criminal de Nicanor Boluarte habría alcanzado? ¿Cuál tendría que ser finalmente la validación del juez? Sí, el juez ha deslizado la idea en base a la imputación también de que sí habría tangencialmente una finalidad económica porque Nicanor Boluarte y algunos de sus intermediarios cobraban por la elección de los prefectos y subprefectos y te expedían algunas cuotas precisamente para viabilizar la inscripción del partido político que ellos estaban apuntalando. Ese sería, digamos, el
medio económico, pero la finalidad seguiría siendo siempre política, ¿verdad? Para inscribir a un partido. Entonces, ha deslizado esa idea de cara a eventualmente cubrir este flanco de la finalidad económica, pero yo creo que no lo ha logrado. Ahora, Pedro, hay que decir algo. El hecho de que no se incluya organización criminal no significa de que no hayan delitos que investigar. Aquí se están investigando los delitos de cohecho, es decir, soborno, el delito de tráfico de influencias, eventualmente el delito de lavado de activos. O sea, no se va a acabar el mundo, Pedro, si no se imputa organización criminal. Y ese es el gran problema. Van a seguir las investigaciones. No es de que ya se absuelva de los cargos, que aplicando, por ejemplo, esta nueva norma de organización criminal ya no se van a seguir investigando los delitos originarios. En el caso de Agustín Lozano, por ejemplo, la sala señaló de que aquí se amerita investigar por lavado de activos, por fraude en la administración de personas jurídicas, pero únicamente descartó el delito de organización criminal. Así es que yo creo que no debemos de sobredimensionar ello porque, y lo ha reconocido Pedro en una entrevista en múltiples presentaciones el propio coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina. Ha habido cierto abuso por parte de estas fiscalías en la aplicación de la organización criminal, porque a todo lo calificaban como organización criminal. Recordar el casi clásico ejemplo de Pedro Pablo Kuczynski, ¿verdad? A todos. Incluyeron a su chofer, a su secretaria y a uno más y dijeron, aquí incluyéndolos tenemos la organización criminal. Entonces, también hay que reconocer los errores de la Fiscalía. Claro, pero es en el ámbito fiscal, pero quien decide si la acoge como tal o no es el Poder Judicial. Y en ese caso hablamos de la decisión que toma un juez, como en el caso de Richard Concepción Carbancho, que no va a ser la primera vez que le revocan su decisión. Y eso lo vuelve un mal antecedente en decisiones que él va tomando en torno a presuntas organizaciones criminales. Y en segundas instancias, siguientes instancias, le revocan, le enmiendan la plana. Claro, y eso es muy usual más bien, Pedro. Todos aquellos que nos encontramos en la práctica jurídica advertimos precisamente que muchas de las decisiones, por no decir bastantes, que emite el juez Concepción Carbancho son revocadas por una instancia superior, porque es casi una mesa de partes, ¿no?, de la Fiscalía, y eso lo han advertido en el caso de Agustín Lozano, porque recurre al copia y pega, es muy usual. Y eso lo advirtieron, incluso los propios jueces, Pedro, no lo estoy diciendo yo, lo han dicho los jueces en la resolución del día de ayer, y eso convierte a un juez en una mesa de partes, cuando el juez debe ser más bien un juez de control de las acciones de la Fiscalía. Bien, doctor Carreo, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buen miércoles. Gracias, Pedro. Muy buen día. Muchísimas gracias.